Hola, soy la profe de los ríos. En este video estudiaremos área de un paralelogramo. Recordemos que los paralelogramos solo son cuatro: el cuadrado, el rectángulo, el rombo y el romboide. Y vamos a desmitificar de que para área hay que aprenderse una fórmula por cada figura. El área de un paralelogramo simplemente es base por altura. Y con esta fórmula de aquí vamos a encontrar todas estas áreas. Empecemos a trabajar. ¿Qué pasa con el área de un cuadrado? Que no necesitamos nada más que base y altura. Ahora tú dirás, pero yo reconozco una fórmula de área de cuadrado. Claro que sí. Cuando nosotros tenemos un cuadrado, sabemos que todos sus lados son iguales y todos sus ángulos son de 90 grados. Y donde tenemos un 90 grados, tenemos base y tenemos altura. Por lo tanto, si quiero encontrar el área del cuadrado, multiplico la base A por la altura A. Y A por A es A cuadrado y esa es la fórmula que tú reconoces como área de un cuadrado. Cualquiera sea el caso, necesitas la medida del lado de un cuadrado para calcular su área. Veamos este ejemplo. Si el perímetro de un cuadrado es 32 centímetros, el perímetro de un cuadrado es 32 centímetros. ¿Cuál es su área? Ya sabes que todos los lados son iguales y son cuatro. Así es que 4 veces el lado es igual a 32. Ahora dividimos en 4 y al dividir el 4A en 4 te queda A y el 32 dividido en 4 te queda 8. Y has encontrado la medida del lado, 8. Así es que si quieres contestar cuál es el área del cuadrado base 8 por altura, que también es 8. Y 8 por 8, 64. Y como eran centímetros, centímetros cuadrados. Y con eso tendríamos el área pedida, que es lo mismo que tú hagas el 8 por 8, 64, que era la fórmula que ya reconoces. Ahora, recuerda que las diagonales de un cuadrado son perpendiculares y eso te permite encontrar el área utilizando esta forma. Veamos un ejemplo también. Si la diagonal de un cuadrado mide 5 raíz de 2 centímetros, ¿cuál es su área? Tenemos la diagonal y nos dicen que mide 5 raíz de 2. Recordemos que las diagonales en un cuadrado son iguales. Así es que si nos han dado una, tenemos la otra. Tranquilamente, para encontrar el área de ese cuadrado, hacemos el semiproducto de una diagonal, que es 5 raíz de 2, por la otra, que también es 5 raíz de 2. Hacemos el producto respectivo: 5 por 5 es 25, raíz de 2 por raíz de 2 es 2, y eso está dividido en 2. Simplificamos ese 2 con ese 2 y nos queda 25 por 1, 25. Y como son centímetros, centímetros cuadrados. Y tendríamos calculada el área de un cuadrado de dos maneras diferentes. Ahora veamos qué pasa con el área del rectángulo. Seguimos trabajando base por altura. Y tú dirás, pero yo me sé la fórmula del área del rectángulo, que es simplemente multiplicar las medidas de sus lados, A por B. Por supuesto que es esa la fórmula, porque cuando multiplicas A por B, estás multiplicando precisamente base por altura. Aquí tenemos el 90 grados que lo acredita. Veamos un ejemplo. Si el ancho de un rectángulo mide 3 centímetros, ahí está el ancho, y el largo es el cuádruplo del ancho, el largo es 4 veces
el ancho, por lo tanto será 4 por 3, 12. ¿Cuál es el área de este rectángulo? Entonces el área de este rectángulo será, sabemos que ahí hay 90 grados, ¿cierto? Base por altura, 12 por 3. Y 12 por 3 es 36, la unidad centímetros, así es que centímetros cuadrado. Y con eso tenemos el área del rectángulo. Ahora seguimos con el rombo y seguimos con el área base por altura. Así es que, dado un rombo, tú trazas una altura a cualquiera de los lados de él. ¿Y por qué? Porque recuerda que todos los lados de un rombo son iguales, son congruentes. Así es que si tienes un ejercicio como este y te piden el área de este paralelogramo, el área del rombo, necesitas base y altura. La altura es la distancia que hay de paralela a paralela. Por lo tanto, ya tienes que la altura es 5 y ese 10 es el lado del rombo. Por lo tanto, lo indicas en el lado que quieras. Y ahí tienes base y tienes altura. Así es que 10 por 5, 50 y no se ve unidad de medida. Así es que la unidad que sea al cuadrado. Y tendríamos lista el área. Recuerda que todos los rombos tienen sus diagonales perpendiculares. Por lo tanto, tenemos esta alternativa para encontrar el área. Así es que, si tenemos un ejercicio donde nos dan las diagonales y nos piden el área, ocupamos esa fórmula. Vamos a decir que este 12 será la diagonal 1 y ese 20 será la diagonal 2. Y sabiendo que sus diagonales son perpendiculares, entonces puedo decir que el área de este paralelogramo será el semiproducto de sus diagonales. Así es que 12 por 20. Simplifico 2 por 1, 2, 2 por 10, 20 y tengo que el área de este paralelogramo será 12 por 10, 120 y como son centímetros, centímetros cuadrados. Ahora bien, supongamos que olvidaste completamente esta fórmula, desapareció de tu cerebro. Entonces, ¿tenemos un plan B para trabajar? Claro que sí. Voy a completar esta figura. Voy a completar este rectángulo. Si te das cuenta, todas las áreas son iguales porque estos son puntos medios. Así es que voy a tomar esta área de acá y la voy a ubicar ahí. Y voy a tomar esta área de acá y la voy a ubicar ahí. Por lo tanto, me voy a concentrar en el lado derecho de la figura. Ahí. Y tengo un rectángulo. Y un rectángulo donde conozco sus medidas. Sé que ese lado es este lado porque recuerda que las diagonales son perpendiculares. Así es que si esta diagonal medía 12 y como las diagonales se dividían, entonces esta medida es 6. Por lo tanto, este lado del rectángulo es 6. Y el otro lado del rectángulo es la otra diagonal, que es 20. Y con eso tienes el área del paralelogramo, base por altura. Así es que multiplicas el 20 por el 6. Y 20 por 6, 120, como son centímetros, centímetros cuadrados, y obviamente tienes la misma área. Y con eso tenemos repasado el rombo. Y ahora vamos con el romboide. Seguimos diciendo que el área será base por altura. Está muy alerta si decides tomar el otro lado del romboide como base, porque estos son valores distintos. Debes considerar la altura respectiva. A cada base le toca su propia altura. Así es que si tomamos las medidas verdes, base por altura. Veamos qué pasa con este ejemplo. Te están dando la altura. Aquí hay un 90 grados. Recuerda que un romboide es un paralelogramo, por lo tanto, aquí también va a haber 90 grados.
Y con eso acabamos de decir que ese 4 representa altura. Y nos han dado la base respectiva, así es que podemos decir tranquilamente que el área de este paralelogramo, el área de este romboide, será la base 12 por su altura correspondiente, que es 4. Y 12 por 4, 48. No tenemos a la vista unidad de medida, vamos a decir que serán unidades al cuadrado. Ahora bien, ¿qué pasa si se te olvida que el área es base por altura y te han dado esa altura 4? Simplemente ubícala exactamente en ese vértice. Después prolongas un lado y trazas la altura en el otro vértice. Ya sabes que esas alturas miden 4. ¿Qué es lo que te ha quedado? Te ha quedado un rectángulo. Y esta área de acá es exactamente igual a esa de ahí porque estos dos triángulos son congruentes. Así es que te concentras en ese rectángulo. Y este lado de arriba, ese de ahí, es el lado del romboide. Por lo tanto, si ahí mide 12, ese es 12. Así es que tienes ese lado 12 y el otro lado 4. Y tienes el área del rectángulo, el área del paralelogramo, base por altura. Una medida es 12, la otra medida es 4 y obviamente tienes el mismo 48 con la unidad respectiva al cuadrado. Y con eso tenemos listo el romboide. Es importante acotar también que cuando tenemos paralelogramos, vamos a decir que estos dos paralelogramos son congruentes, son exactamente iguales. Y tú trazas las diagonales, se forman figuras equivalentes, es decir, las áreas son exactamente iguales. Entonces, si el área del paralelogramo era 30 unidades cuadradas, significa que cada una de estas áreas será 15 unidades cuadradas, precisamente porque representa la mitad del área del paralelogramo. Ahora bien, si tú trazas las dos diagonales, las cuatro áreas que se forman son exactamente iguales. Y fíjate cómo en un romboide, por ejemplo, estos triángulos no son todos congruentes, pero sí sus áreas son todas iguales. Así es que si una de estas áreas, supongamos que esa mide 8, certeza absoluta que el área del paralelogramo será 4 por 8, 32 unidades cuadradas. Y con eso tenemos terminadas las áreas de los paralelogramos. Espero que te hayan quedado claras mis explicaciones. Nos vemos en otro video por ahí. Que estés muy bien. Adiós.